Hola, mi nombre es Isabela García y hoy les vengo a hablar sobre las modificaciones genéticas. Las modificaciones genéticas o ediciones genéticas consisten en, como lo dice su nombre, modificar el ADN de una célula o de un organismo cambiando sus características, es decir, transferir genes de un organismo a otro. Para los partidarios de la biotecnología existen las siguientes ventajas. Primero, una gran versatilidad en la ingeniería, puesto que los genes que se incorporan al organismo huésped pueden provenir de cualquier especie, incluyendo bacterias. 2. Se puede introducir un solo gen en el organismo sin que esto interfiera con el resto de los genes. De este modo, es ideal para mejorar los caracteres codificados por un solo gen. 3. El proceso de modificación genética demora mucho menos que las técnicas tradicionales de mejoramiento por cruzamiento. Inconvenientes. El movimiento antitransgénico planteó los siguientes argumentos para oponerse a los OGM. Primero, los antitransgénicos argumentan que los herbicidas son tóxicos. 2. Consideran que no se han realizado estudios suficientes para garantizar la inocuidad de su consumo. 3. Durante el proceso de ingeniería genética se usan genes que otorgan resistencia a antibióticos para identificar las células con la modificación deseada, es decir, existe la preocupación de que dichos genes transferidos para ubicar los microorganismos estén originando resistencia a los antibióticos. ¿Cuál fue el primer organismo genéticamente modificado? En 1986 se creó la primera planta genéticamente modificada, una planta de tabaco, a la cual se añadió a su gemona un gen de resistencia para el antibiótico genamicina. Es un antibiótico que trata las bacterias. En 1994 se aprobó en Estados Unidos la comercialización del primer alimento transgénico, un tomate, el tipo FLAP-SAP. A este tomate se le introdujo un gen que inducía su maduración de manera que aguantase más tiempo maduro y se retrasaba su putrefacción. 2 años más tarde, el tomate tuvo que ser retirado del mercado, debido a que presentaba una piel blanda, un sabor extraño y cambios en su composición. ¿Cuáles son las modificaciones genéticas? Bueno, les voy a explicar. Un organismo genéticamente modificado u organismo modificado genéticamente, que si lo abreviamos sería OGM, también llamado transgénico erróneamente. Un transgénico es una transferencia de uno o más genes de una especie a otra. Es un organismo cuyo material genético ha sido alterado usando técnicas de la ingeniería genética. Bueno, ahora vamos con qué es la modificación genética en los animales. Mediante la ingeniería genética se pueden introducir genes de una especie a otra. Los organismos genéticamente modificados, denominados también transgénicos, son aquellos cuyos genomas tienen un gen añadido o alterado en sus células, incluyendo las células germinales. Existen fuertes controversias entre promotores y detractores de la producción de organismos genéticamente modificados en relación a su conveniencia, seguridad e impacto sobre el ambiente y el hombre. Sin embargo, la inocuidad de los transgenéticos en el ambiente es objeto de controversia entre los sectores a favor de esta clase de biotecnología y sectores ambientalistas en contra de las mismas. Ambos sectores esgrimen estudios científicos para sustentar sus posturas y se acusan mutuamente de ocultar o ignorar hechos frente al público. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indica que, con respecto a los cultivos transgenéticos cuya finalidad es la alimentación, no se han observado daños al medio ambiente, ni a la salud, ni en ninguna parte del mundo. Bueno, cuando nos preguntamos sobre el uso de las modificaciones genéticas, la OGM incluye microorganismos como bacterias o levaduras, plantas, insectos, peces y otros animales. Estos organismos son la fuente de los alimentos genéticamente modificados
y son ampliamente utilizados en investigaciones científicas para producir otros bienes diferentes a los alimentos. Todos los organismos vivos estamos compuestos por células. La información genética está contenida en el ADN. Esta sustancia química es el componente principal de los cromosomas del núcleo de las células. La molécula de ADN está formada por la repetición de unidades químicas menores llamadas bases. Hay 4 bases identificadas por las letras A, T, C y G, por la adenina, timina, citosina y guanina. La enzima que transcribe cada gen fabrica un ARN precursor llamado transcripto primario, que copia tanto los exones como los intrones. Dentro del núcleo, un sistema enzimático elimina los intrones del transcripto primario y une sus exones entre sí. Finalmente, el ARN mensajero maduro sin intrones abandona el núcleo y llega al citoplasma, donde el proceso de traducción llevado a cabo por los ribosomas permite fabricar la proteína correspondiente. El conjunto de la información genética particular de un individuo lo llamamos genotipo. El genotipo es esencial, la secuencia de ADN, todo aquello que vemos y que no es secuencia de él. El fenotipo es tanto lo microscópico como lo más pequeño. Para referirnos al carácter heredado o adquirido de un rasgo, resulta muy importante diferenciar 3 conceptos biológicos. El primero es congénito, el segundo genético y el tercero heredable. Congénito es aquello que le puede ocurrir al embrión o feto durante la vida intrauterina, sea o no causado por mutaciones en los genes, es decir, genético, y sea o no estas posibles mutaciones heredadas de alguno de sus padres, heredable. Así como un defecto o característica congénita de un individuo puede provenir de situaciones vividas por la madre durante el embarazo, o simplemente en fenómenos no controlables conocidos como ruido del desarrollo embrionario. En este caso afectará la vida de ese individuo, pero no se transmitirá a su descendencia. Una característica genética está causada por alteraciones en los genes, pero no es necesariamente heredable. Un ejemplo es un tumor de la piel. Tiene origen genético porque está producida por mutaciones en los genes de alguna célula de la piel, pero ese cambio en los genes de esa célula no es transmitido de la descendencia porque no afecta a las células germinales, o sea, a los óvulos o espermatozoides. Esto quiere decir que lo genético no es heredable. Genoma, variabilidad genómica y razas. Podemos definir una especie como un conjunto de individuos capaces de dar descendencia fértil por reproducción sexual. Los individuos que pertenecen a una misma especie a menudo presentan diferencias genéticas. Esto es así porque aunque para el gen el individuo presenta 2 alelos, 2 variantes del mismo gen, el número de los alelos de un gen existente en la especie en su conjunto es generalmente mayor que 2. Un gen puede tener decenas de alelos diferentes, pero en cada individuo solo habrá 2 de ellos. Una raza es una subpoblación de individuos de una especie que tienen alta homogeneidad genética, es decir, que los individuos que la componen comparten mucho más alelos entre sí que cualquier otro individuo de la misma especie, pero de otra raza. Las comparaciones de secuencias de ADN entre los humanos indican que las grandes diferencias genéticas de existir tienen lugar entre individuos y no entre las poblaciones. En términos más sencillos, un ejemplo de esto es una persona caucásica, blanca, de Europa. Puede compartir muchas más variantes alélicas como un asiático o un africano que otro europeo de su mismo color de piel. Epigenética. Existen mecanismos de control de la actividad de los genes que no afectan su información o secuencias de bases, sino que modifican su encendido y apagado de una forma más o menos estable. Entendemos que un gen está encendido cuando se encuentra activa su transcripción y en consecuencia la fabricación de la proteína correspondiente. Por el contrario, un gen está apagado cuando no está siendo transcrito.
Un gen puede pasar de encendido a apagado y viceversa en distintos momentos de la vida de una célula. En distintos tipos celulares del individuo y en respuesta a señales externas, los mecanismos de control a los que nos referimos forman parte del terreno de la epigenética e incluyen el agregado de los grupos químicos a las bases de ADN y a los aminoácidos de las histonas. ¿Qué son las histonas? Son proteínas que se asocian al ADN de los genes. La asociación entre el ADN y las histonas es lo que se conoce como cromatina. ¿Y qué es cromatina? Es el ingrediente principal de los cromosomas. Las modificaciones epigenéticas de un gen dado pueden heredarse de una célula madre a sus células hijas. De modo que las hijas no solo hereden la información del gen, eso es una secuencia de bases, sino el estado de expresión, encendido y apagado de este gen.